Maldonado. Mi grupo está formado por Manrique Cristina, Manzano Olianis, Marcano Julio, Marcano Yamari. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre lo que son las leucemias agudas. La leucemia conforma un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que surgen de la transformación maligna de las células hematopoyéticas. La leucemia aguda es una proliferación neoplásica clonal de células precursoras incapaz de madurarse en la médula ósea y que van a producir un descenso en las células normales de las tres series hematopoyéticas, con una posterior invasión de sangre periférica y a otros tejidos. Las leucemias agudas no son más que una expresión de un profundo trastorno en el equilibrado proceso de lo que es la proliferación y diferenciación celular, que ocasiona un bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo. Las leucemias agudas suponen casi el 10% de todos los cánceres. Tienen una incidencia aproximadamente de lo que son de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes al año y es la neoplasia infantil más frecuente en un 30%, pero la mayoría de estas se diagnostica en la edad adulta. Al igual que otros cánceres, la leucemia es una expresión fenotípica de la transformación neoplásica celular de células, en este caso de las células sanguíneas normales, que mediante un proceso de acumulación de mutaciones sucesivas de genes, ya que estos genes son los que se encargan de dirigir y regular las funciones celulares básicas, lo que es la reproducción, diferenciación y supervivencia y muerte celular. Estas mutaciones van a ocasionar un defecto en la maduración y en la proliferación aumentada. Van a producir ese acúmulo de esas células indiferenciadas en la médula ósea y en la sangre. Cuando estas adquieren esas mutaciones en cualquiera de los tipos de las células normales de las células sanguíneas, van a conlleva a una ventaja selectiva. La leucemia es una enfermedad multiclonal que en el momento del diagnóstico suele ser un clon dominante más expandido, pero que alberga subclones y que pueden reaparecer o mutar a lo largo de su evolución, generando recaídas y resistencia. De las leucemias, podemos decir que una de los más importantes es la edad. Envejecer conlleva a una mayor probabilidad de sufrir mutaciones somáticas en cualquier célula somática. Se ha demostrado que lo que es un 10 a un 15% de las personas que son aparentemente sanas, mayores de 70 años de edad, tienen más probabilidad de una mutación clonal subclínica en su hematopoiesis, lo que quiere decir que puede ser detectable en sangre periférica. Los factores genéticos se identifican cada vez más síndromes hereditarios o alteraciones genéticas familiares, en el caso de lo que es la anemia de Fanconi, síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter. También entrarían los que son los agentes infecciosos, en el caso del virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de inmunodeficiencia humana. Los factores químicos, aquí hablarían de fármacos que son antineoplásicos, especialmente agentes alquilantes, agentes químicos como el benceno, inmunosupresores, pacientes que han sido sometidos a trasplantes renales. Los diferentes agentes mutagénicos van a actuar combinadamente sobre las células hematopoyéticas diana y van a evolucionar con los años y pueden inducir mutaciones que pueden producir enfermedades hematológicas preleucémicas o directamente una leucemia aguda clínicamente que puede ser detectable. La leucemia aguda mieloblástica es una enfermedad clonal y maligna del tejido hematopoyético que se caracteriza por la proliferación de células blásticas anormales, principalmente en lo que es la médula ósea. Hay un deterioro en la producción de las células sanguíneas normales. Este tipo de leucemia predomina en la edad adulta, tiene una incidencia creciente a partir de los 65 años de edad. La leucemia aguda linfoblástica es una enfermedad maligna originada de una célula progenitora B o T. Hay una proliferación y hay acúmulos en la médula ósea, es decir, acúmulos o blastos que van a generar una supresión en la hematopoiesis, por lo tanto, produce anemia, trombocitopenia y neutropenia. Estas células van a impedir lo que es el crecimiento de las células en la sangre o las células de la sangre. Es el cáncer más frecuente en niños, prevalece lo que es en el 80% de los casos, con un pico máximo de incidencia entre los 3 a los 5 años de edad. Buenos días, mi nombre es Cristina Manrique. Continuando con el seminario, yo les voy a hablar de lo que son las clasificaciones morfológicas
de las leucemias mieloblásticas y linfoblásticas. Vamos a utilizar lo que es la clasificación de la FAB. Y la FAB es un método de trabajo conjunto o un consenso que se realizó en 1976 por hematólogos franceses, americanos y británicos, que de aquí vienen sus siglas FAB. Y ellos crearon una nomenclatura para diferenciar las leucemias agudas mieloides de las linfoides. Ellos analizaron muestras de médula ósea y utilizaron colaboraciones basadas en la tinción de Romanowski. Ahora, primeramente las leucemias agudas mieloblásticas. Este tipo de leucemia es más común en el adulto en un 80% y en los niños solamente se va a ver en un 20%. Ahora, esta clasificación la subdivide en 8 subtipos en función del tipo de célula en la que se origina la enfermedad y el grado de madurez de la misma en ese momento. Iniciando en la M0, que la M0 es la leucemia aguda mieloblástica con mínima diferenciación mieloide. Aquí más del 90% de las células van a ser blastos, que estos blastos no desarrollan características morfológicas mieloides, son unas células muy indiferenciadas y no tienen gránulos en su citoplasma. Ahora, la M1 es una leucemia aguda mieloblástica sin maduración. Aquí el 90% de las células totales de la médula ósea son mieloblastos y estos mieloblastos no se observan, se van a observar con poca diferenciación. Van a ser de un tamaño pequeño y pueden ser agranulares, pero pueden presentar unos pocos gránulos. La M2, que es una leucemia aguda mieloblástica con maduración, que aquí se van a observar los blastos muy pequeños o medianos y que van a tener una cantidad variable de citoplasma y pueden encontrarse en su citoplasma estructuras como son los bastones de Auer. El M3, que es una leucemia aguda promielocítica, que aquí más del 30% de los promielocitos se van a ver anormales con abundantes gránulos. Y también se puede encontrar en su citoplasma lo que son los bastones de Auer, como se puede ver en la imagen B. Y el núcleo de este tipo de células se puede encontrar en forma lobular o de hendidura. La M4, que es una leucemia aguda mielomonocítica, que va a haber aquí una presencia de blastos tanto con una diferenciación granulocítica como con una diferenciación monocítica. La M5, que esta categoría se caracteriza porque al menos un 80% de sus células no eritroides corresponden a blastos de origen monocítico, y esta a su vez se subdivide en 5A y en 5B. La M5A es una leucemia aguda monoblástica y aquí van a predominar células indiferenciadas o monoblásticas. Y en la M5B es una leucemia aguda monocítica que aquí van a predominar células diferenciadas, sobre todo lo que son los monocitos y promonocitos. El estadio M6, que esta corresponde con una eritroleucemia, que aquí en la médula ósea se va a observar más de un 30% de células blásticas y más de un 50% de eritroblastos. Aquí los precursores eritroides a menudo son morfológicamente anormales y esta es la única de las leucemias agudas mieloblásticas que tienen una hiperplasia de precursores eritroides. El estadio M7, que corresponde a una leucemia aguda megacarioblástica, que aquí en la médula ósea va a representar más de un 30% de megacarioblastos y van a presentar diferenciaciones. Aquí generalmente en este estadio ahí presenta fibrosis medular. Ahora las leucemias agudas linfoblásticas. Este tipo de leucemia es más común en niños en un 80% y en el adulto solo se ve en un 20%. Esta se clasifica en 3 estadios, comenzando con la L1, que es una leucemia linfática aguda o linfoblástica típica, que dentro de las leucemias linfoblásticas esta es más común en niños. Y estas se encuentran, aquí se van a ubicar lo que son blastos más pequeños con un escaso citoplasma. Y aquí están involucrados lo que son los linfocitos B. Ahora, el L2 es una leucemia linfática aguda o linfoblástica atípica, que es más frecuente en adultos. Y esta presenta dos tipos de blastos, unos que son más grandes con un núcleo irregular y otros que son pequeños parecidos a los de la L1. Pero aquí van a estar involucrados lo que son los linfocitos T. Ahora, el L3 es una leucemia linfoblástica aguda o tipo Burkitt, que esta es muy poco frecuente y aquí los blastos son muy característicos ya que van a presentar un citoplasma muy basófilo con numerosas vacuolas a su alrededor. Este tipo de leucemia está asociado con el virus de Epstein-Barr, pero no se conoce su mecanismo. Buenas, mi nombre es Oleanis Manzano y continuando con el seminario hablaré sobre la clasificación de las leucemias agudas mieloides según la OMS. Esta clasificación introduce algunos cambios que tienen en cuenta nuevos conceptos en la biología de las leucemias agudas mieloides, especialmente a nivel citogénico, inmunológico y molecular. Se clasifican en leucemias agudas mieloides con anomalías genéticas recurrentes.
En este grupo tienen lugar determinadas anomalías citogenéticas que corresponden a traslocaciones recíprocas. Estas anomalías citogenéticas son las responsables de la formación de los genes de fusión y por tanto de la síntesis de proteínas quiméricas. Entre ellas podemos nombrar a las leucemias agudas mieloides con traslocación 821, que junto al gen de fusión RUNX1 y RUNX1T1 se observan en el 10% de las leucemias agudas mieloides con maduración. Es más frecuente en pacientes jóvenes y vamos a observar blastos de gran tamaño con un núcleo redondeado, una cromatina laxa e inmadura y un citoplasma abundante y basófilo. En cuanto a las leucemias agudas mieloides con inversión 16 y traslocación 16-16, pueden presentarse a cualquier edad, pero tienen predominio en pacientes jóvenes. Se asocia a la presencia de eosinófilos anómalos en las médulas óseas y esta anomalía se debe a la presencia de gránulos anormalmente grandes. Las leucemias agudas mieloides con traslocación 911 junto al gen de fusión MLL-T3-MLL se asocia a la presencia de blastos monocísticos y se da más frecuentemente en niños y suele acompañarse de infiltración gingival y cutánea. En cuanto a las leucemias agudas mieloides con mutaciones genéticas, tenemos a la demutación del gen FTL3. Estas se presentan en el 20 al 40% de los casos y se asocia a un mal pronóstico. Las leucemias agudas con mutación del gen NPM1 constituyen la tercera parte de las leucemias agudas mieloides. Es más frecuente en edades avanzadas y tiene predilección por el sexo femenino. Los pacientes pueden mostrar infiltración extramedular en encías, ganglios o piel y suelen mostrar anemia, además de una cifra de leucocitos y plaquetas más elevadas que en la mayoría de las leucemias agudas mieloides. Las leucemias con mutación del gen CEPA se presentan en el 6 al 15% de los casos y suelen asociarse a valores elevados de hemoglobina con recuentos bajos de plaquetas. En cuanto a las leucemias agudas mieloides con displasia, vamos a observar en un 20% o más blastos en sangre periférica o en la médula ósea y en un 50% de los elementos de al menos 2 líneas celulares podemos ver signos displásicos, además de que se asocia con una pancitopenia severa. En cuanto a las leucemias agudas mieloides relacionadas con tratamientos previos, estas se dan en pacientes que han recibido determinados tratamientos con agentes alquilizantes o inhibidores de la topoisomerasa 2. El efecto mutagénico de estos agentes provoca la aparición de leucemias y suelen verse signos displásicos en los neutrófilos. Las leucemias agudas mieloides no categorizadas previamente incluyen la mayoría de los subtipos descritos por el grupo franco-americano británico, destacando la leucemia aguda basofílica, que además de infiltración medular, se pueden observar afectación cutánea, hepatoesplenomegalia, lesiones líticas y óseas y síntomas relacionados con el aumento de histamina en sangre. La panmielosis aguda con mielofibrosis es una proliferación mieloide que se acompaña de una intensa fibrosis en la médula ósea y con consecuente marcada pancitopenia. Clínicamente se presenta como una astenia intensa, fiebre y dolores óseos, a lo que se asocia la marcada pancitopenia. En cuanto al sarcoma mieloide, consiste en una tumoración extramedular constituida por células mieloides inmaduras o mieloblastos, es decir, se trata de una acumulación de blastos, ya sean maduros o no, en una localización diferente a la médula ósea. En cuanto a las leucemias agudas mieloides relacionadas con el síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Down tienen un riesgo de entre 10 a 100 veces mayor de presentar una leucemia mieloide. En un estudio genético se observa que la leucemia megacarioblástica del síndrome de Down junto con la trisonomía 21 se observan en las mutaciones adquiridas en el gen GAPTA1. Las neoplasias de células blásticas dendríticas plasmocitoides es una proliferación maligna que se asocia a infiltración cutánea
y de médula ósea y diseminación leucémica. Buenas tardes, mi nombre es Julio Marcano y para continuar con el seminario vamos a hablar de la clasificación inmunológica. Vamos a tener en primer lugar las que representan el 80%, que es el inmunofenotipo B. Tenemos la LALB1, que es Pro-B. Se caracteriza por la positividad de marcadores inmaduros, TDT positivos y CD34 positivos, y negatividad en marcadores maduros como el CD20 negativo, CD10 negativo. Tenemos la LAIB2 común, se caracteriza por tener positividad para el marcador CALLA, CA2LA o CD10. Por otra parte tenemos la LAIB3, que es Pre-B. Sus células presentan cadenas pesadas de las inmunoglobulinas intracitoplasmáticas, que son negativas en los estadios anteriores. Y la LAIB4, que es madura, los blastos tienen inmunoglobulinas de superficie positiva. Son positivas para los marcadores más maduros, pero negativas para los TDT. Por otra parte, tenemos el 15% restante, que son las de inmunofenotipos T. Son TDT positivos y se corresponden con las formas L1 y L2. Presentan 4 variantes. Tenemos la LALT1 o Pro-T, LALT2 o Pre-T, LALT3 o cortical y la LALT4 o madura. Suelen presentarse en varones adolescentes como una masa mediastínica. Los blastos se tiñen de forma característica con la fosfatasa ácida. Su pronóstico es intermedio. Para continuar, vamos a hablar un poco de las características citológicas e histoquímicas. Vamos a tener blastos linfoides, pero en primer lugar, no tienen granulación y según su tamaño y vacuolización, dividen las leucemias linfoblásticas en L1, blasto pequeño, L2, blasto intermedio o grande, y L3, blastos con abundante vacuolización e imagen histológica en cielo estrellado. El oil red positivo, vamos a tener vacuolas de la L3 presentes o de Burkitt. La fosfatasa ácida está presente en las MS y en las LALT. Por otra parte, la tinción de Paz es característica de la LAL y de la eritroleucemia. Las esterasas inespecíficas son propias de las variedades con componente monocítico M4 y M5. Y la mieloperoxidasa y sudor negro son propias de las variedades M1, M2 y M3. Y los blastos mieloides, vamos a tener granulación y bastones de Auer en las variedades M1, M2, M3 y M4. Para hablar un poco sobre la clínica presente en estas patologías, lo primero que vamos a tener es un síndrome anémico. Vamos a tener neutropenia presente, lo que conlleva un riesgo elevado de infecciones. Vamos a tener trombopenia, infiltración en tejidos por las células leucémicas como hepatoesplenomegalia, adenopatías. Vamos a tener afección del sistema nervioso central, especialmente en la LAL, afecciones en el timo como una masa mediastínica, en la LALT. En piel y encías vamos a tener afecciones en las variantes M4 y M5, donde se presenta una hipertrofia gingival. A nivel de los huesos y partes blandas es típico a nivel de la órbita y son los llamados sarcomas granulocíticos o cloromas. Las afecciones testiculares son más frecuentes en niños y por otra parte vamos a tener una importante coagulación intravascular diseminada, que esta es característica de la M3. Gracias. Soy Maris Marcano y ahora hablaremos acerca del diagnóstico de las leucemias agudas. Vamos a tener que se van a realizar una serie de evaluaciones donde principalmente vamos a tener laboratorios en sangre periférica, donde vamos a encontrar una anemia que se caracteriza por ser normocítica, normocrómica, regenerativa, un grado variable de leucocitos que habitualmente se trata de una leucocitosis. Una neutropenia que es intensa y es constante, una trombocitopenia severa, que esta puede agravarse en los casos de leucemias agudas mieloblásticas. También la presencia de bastones de Auer, que no son más que los gránulos en forma de palillos, como lo podemos observar en la imagen de acá abajo, que está señalada con una flecha roja. En cuanto a las pruebas de coagulación, vamos a tener que estas alteraciones se van a dar por una lisis celular, ya que estas estructuras, estas células, se encuentran en estadios inmaduros. Esto va a provocar un alargamiento del tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. También habrá aumento del dímero D. Esta serie de sucesos o de fenómenos van a provocar un agravamiento de la trombocitopenia. Se debe realizar aspirado y biopsia de médula ósea. En esta vamos a encontrar
una médula hipercelular con más del 20% de sus células en blastos. Esto también, según la OMS, es un criterio diagnóstico. También habrá disminución de los elementos celulares normales y puede haber dificultades para obtener la muestra. Esto se va a ver en caso de fibrosis de la médula ósea o de empaquetamiento. En estos casos, que no se pueda realizar un aspirado, se debe realizar biopsia de la médula ósea. Vamos a tener un inmunofenotipo, que esto se va a realizar por citometría de flujo. Esto se realiza para determinar la presencia de antígenos leucocitarios. Aquí tenemos distintos marcadores, como el marcador de linfocitos T, marcadores de linfocitos B, marcadores de linfocitos NK, marcadores mieloides y marcadores de células inmaduras, entre otros. Tenemos la citoquímica, donde vamos a tener que la leucemia mieloblástica aguda va a tener una reacción de mieloperoxidasa positiva. La leucemia aguda linfoblástica va a reaccionar al ácido periódico de Schiff. Vamos a evidenciar que estas son proteínas que van a resaltar dependiendo de la célula que esté afectada en este caso, si son células mieloblásticas o si son células linfoblásticas. En cuanto al tratamiento, este va a depender de si se trata de leucemias agudas mieloblásticas o de leucemias agudas linfoblásticas. El objetivo del tratamiento es la destrucción de las células neoplásicas para alcanzar una remisión completa de estas, es decir, para generar ausencias de manifestaciones clínicas, normalizar las series que están alteradas en sangre periférica y disminuir o llegar incluso a menos del 5% de la presencia de los blastos en la médula ósea. También es importante en el tratamiento es evitar las recidivas, ya que la presencia de recidivas es un factor de un mal pronóstico. Entonces, en cuanto a las leucemias agudas mieloblásticas, vamos a iniciar con un tratamiento de inducción, que este consiste en arabinósido de citosina y darubicina, también que puede ser daurubicina. Entonces, estos se utilizan con el fin de disminuir la síntesis de ADN. Estos son medicamentos, por ejemplo, el arabinósido de citosina es un antimetabólico y la darubicina es un antineoplásico. El tratamiento postinducción consiste en obtener una consolidación y una intensificación, y este se va a utilizar una vez alcanzada la remisión. Entonces vamos a tener distintas modalidades, y entre estas está la quimioterapia y el ALO-TPH, que este consiste en un trasplante halógeno de progenitores hematopoyéticos. Como tratamiento de soporte vamos a tener transfusiones de hematíes y de plaquetas, antibiótico-terapia, que puede ser de profilaxis o como tratamiento, porque estos pacientes se encuentran inmunocomprometidos. También se utilizan factores de crecimiento de colonias granulocíticas. En cuanto al tratamiento de las leucemias agudas linfoblásticas, vamos a tener que el tratamiento de inducción va a consistir en vincristina, prednisona, L-asparaginosa o asparaginasa y deanurubicina. Estos, por ejemplo, la vincristina es un inhibidor de la mitosis, y la L-asparaginasa esta se encarga de hidrolizar dicha enzima que se encuentra circulante para inhibir la síntesis de proteínas. El uso de deanurubicina es en caso de los pacientes que se encuentran en alto riesgo. El tratamiento postinducción, al igual que en las leucemias agudas mieloblásticas, consiste en una consolidación, intensificación y mantenimiento. Esta se utiliza para disminuir la presencia de leucemias residuales y obtener una remisión completa de la clínica. Entonces, en esta vamos a utilizar quimioterapia, que puede durar de 2 a 3 años, y ALO-TPH, que es el trasplante halógeno de progenitores hematopoyéticos.
Por último, vamos a utilizar una profilaxis, que esta consiste en metotrexato, Ara-C y esteroides. Esta se utiliza generalmente por inyecciones intracraneales, ya que una de las complicaciones más importantes de las leucemias agudas linfoblásticas es la meningitis leucémica, sobre todo en pacientes de edades infantiles. Entonces, las quimioterapias sistémicas muy pocas veces atraviesan la barrera hematoencefálica. Por ende, se utilizan inyecciones intracraneales. Ok, hablamos ahora acerca de los pronósticos. Vamos a tener que la leucemia aguda mieloblástica, tanto en las leucemias mieloblásticas como en las linfoblásticas, el factor más importante de pronóstico es la aparición de las recidivas. Entonces, si tenemos un paciente que presenta aparición de las recidivas, vamos a tener un peor pronóstico. Por lo tanto, estas características que se encuentran aquí se caracterizan por ser factores de mal pronóstico. Entonces, las leucemias agudas mieloblásticas que aparecen en una edad mayor a 60 años, con variantes como la M0, M5, M6 y M7, la presencia de recidivas, donde más del 20% de los blastos en médula, que aparecen más del 20% de blastos en médula ósea tras el uso de la quimioterapia, y la presencia de una leucocitosis mayor a 50.000 células por milímetro cúbico. Estos son factores de mal pronóstico en cuanto a los pacientes que padecen de leucemia aguda mieloblástica. Las leucemias agudas linfoblásticas, vamos a tener que, como factores de mal pronóstico, está la aparición en niños menores de 1 año o mayores de 10 años y en adultos mayores a 30 años. También personas que sean del sexo masculino, la presencia de enopatías que estaban acompañadas con visceromegalias e igualmente una leucocitosis que es mayor a 50.000 células por milímetro cúbico. Muchas gracias.